Hasta ahora no hemos mencionado las condiciones de la demanda como un factor importante para explicar los patrones comerciales, pero vamos a ver que pueden tener un rol importante. Linder desarrolló en los años 60 una teoría que se conoce como la teoría de las demandas coincidentes. Según este enfoque, las empresas de un país prefieren fabricar los productos para los que hay un mercado nacional grande. Y ese mercado determina el conjunto de productos que esas empresas van a poder vender cuando empiecen a exportar. Así, los principales destinos de exportación serán los países que tienen gustos similares a los del propio país. Y como los gustos están muy condicionados por los niveles de ingreso, es posible que los países con ingreso similar per cápita tengan estructuras de demandas coincidentes y comercien entre sí. También puede pasar que, como la distribución del ingreso al interior de un país es muy desigual, existan segmentos de demandas coincidentes entre países que tienen diferente grado de desarrollo. Por ejemplo, hay personas en Argentina que consumen autos de lujo, tal como hacen muchos consumidores alemanes, y entonces Porsche puede exportar algunos de sus autos a Argentina. Esta teoría puede explicar los patrones comerciales entre países desarrollados, pero no se corrobora para países en desarrollo. En general, los países en desarrollo o no desarrollados tienden a tener más comercio con países desarrollados que con otros países no desarrollados. Hay otro tipo de economías que no provienen del tamaño de la empresa, sino del tamaño del sector. Es decir, las empresas de un mismo sector tienen un menor costo medio a medida que crece el tamaño del sector. Por eso se llaman economías externas o economías de aglomeración, porque surgen de la aglomeración de empresas de un mismo sector en un espacio geográfico. Por eso es que en el eje X se consigna la producción de la industria y no la producción de una empresa individual. Estas economías, por eso, son compatibles con una estructura de mercado de competencia perfecta, porque esta producción de la industria puede estar compuesta por la producción de muchas pequeñas empresas que operan en esta industria. Ahora les propongo que pongan una pausa en el video y que piensen por qué una pequeña empresa textil de Mar del Plata puede tener un costo por unidad menor que una similar ubicada en Lobería o en cualquier otro lugar donde no hay una industria textil importante. ¿Hay algo en el entorno de Mar del Plata que está especializada en la actividad textil que le dé una ventaja a la empresa marplatense? Sí, básicamente tenemos lo que se conocen como las fuentes de las economías externas. En primer lugar, en una localidad donde haya gran cantidad de empresas dedicadas a una misma industria, va a haber una gran cantidad de proveedores especializados. En nuestro caso puede haber proveedores de botones, de cierres, de telas, que pueden minimizar los costos de transporte localizándose cerca de las empresas que son sus clientes. Otra de las ventajas de que la producción se aglomere en un único lugar es la existencia de un mercado de trabajo especializado. Las empresas van a contratar este tipo de trabajadores y a muchos los van a capacitar en su puesto de trabajo. Por otro lado, muchos trabajadores van a tener incentivos para invertir en su propia educación, porque saben que no solo se va a poder utilizar en la empresa que están trabajando, sino que en caso de querer renunciar o en caso de ser despedido de esa empresa, rápidamente van a poder encontrar trabajo en otro lugar. Este mercado de trabajo especializado también permite que haya un mejor matching entre las empresas y entre los trabajadores. Por ejemplo, va a haber puestos de trabajo que requieran menos calificación o menos horas y para eso va a haber gente disponible, y también va a haber puestos de trabajo de más calificación, de más horas o de más responsabilidad, y para eso también va a haber trabajadores disponibles. Otro factor relacionado es la existencia de capacitación formal o de carreras en escuelas de oficios o en las universidades que permiten que los trabajadores de esta industria en particular estén más capacitados en esta localidad. Y por último se habla de los spillovers tecnológicos o el desbordamiento de conocimiento. En general, una empresa adquiere tecnología a través de sus propios esfuerzos en investigación y desarrollo o en las búsquedas que pueda hacer por su propia cuenta. Pero también pueden aprender de los competidores, pueden estudiar sus productos, copiar sus diseños, sus estrategias, sus innovaciones. Y este conocimiento, cuando las empresas están aglomeradas en un mismo espacio geográfico, fluye mucho más fácil, ya sea por canales formales, pero por sobre todo por canales informales. Estos tres factores se conocen como las fuentes de las economías de aglomeración y fueron analizados y observados por Marshall ya en el año 1890.
Estos factores son los que están atrás de los distritos industriales italianos o de las políticas de clúster productivo. Y algo a destacar es que cuando las economías externas son importantes, la curva de oferta tiene pendiente negativa, es decir, cuanto mayor sea la producción de la industria, menor será el precio al que las empresas estén dispuestas a vender su producto porque su costo medio va a disminuir. En este contexto, el punto de equilibrio se va a dar en el punto de intersección de la demanda con la curva de costo medio de la industria, que va a representar, como decíamos, la curva de oferta con pendiente negativa en este caso. Veamos una situación sin comercio, dos países en autarquía. En este caso vemos la curva de costo medio y la demanda de Argentina y la curva de costo medio u oferta y la demanda de Brasil. Sin comercio el precio de los zapatos es menor en Brasil. Si se permite comercio, los consumidores de los dos países van a comprar el bien a quien lo puede ofrecer a un precio menor. Y es muy interesante que este proceso se va a reforzar en el tiempo. A medida que la industria del calzado sea mayor en Brasil, va a generar más economías externas y podrá bajar más todavía sus costos. Y lo opuesto va a ocurrir en Argentina. Cada vez va a haber menos productores, cada vez van a poder aprovechar menos economías externas y cada vez el precio va a ser mayor y menos competitivo. Si bien con comercio ambos países van a poder enfrentar la demanda mundial, va a ser Brasil el que va a abastecer al mundo, porque tiene menores precios en el momento inicial, y toda la producción del bien se va a concentrar en Brasil. Vemos además que el comercio disminuye el precio de este bien en ambos países, y esto es muy distinto a los modelos sin rendimientos crecientes, donde los precios relativos convergen luego del comercio, y entonces necesariamente alguno de los dos precios incluidos en los precios relativos, va a aumentar. Ahí tenemos el caso donde Brasil abastece a toda la demanda mundial y cómo disminuye el precio al que los productores están dispuestos a ofrecer sus bienes. Ahora, ¿por qué los zapatos eran inicialmente más baratos en Brasil? Puede ser por varios motivos. Primero, porque Brasil tenga una ventaja comparativa en ese bien, ya sea por diferencias en tecnología o por dotación de recursos, pero cuando las economías externas son importantes, la ventaja comparativa siempre da una explicación parcial e incompleta de los patrones comerciales. ¿Por qué? Porque el precio puede haber sido inicialmente más barato en Brasil porque el mercado inicial era más grande o fundamentalmente por alguna contingencia histórica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que proporciona a una localidad una ventaja inicial en una industria y esa ventaja queda atrapada por las economías de escala externas, incluso después de que las circunstancias que crearon esa ventaja inicial dejaron de ser relevantes. Krugman tiene muchos libros, uno en particular sobre geografía y comercio. Recuerden que él fue uno de los principales autores de una corriente que se conoce como la nueva geografía económica. Y él cuenta la historia de un distrito en Estados Unidos que hoy en día se conoce como la capital mundial de la alfombra, porque es el principal lugar donde se produce este tipo de bien a nivel mundial. Él estudió la historia de este lugar e identificó cómo se originó. Resulta que fue una señora que era costurera que le encargaron un acolchado como un regalo de bodas. Y la señora lo hizo tan bien que la gente del pueblo y de los lugares aledaños lo compró y así se fueron instalando otras costureras que empezaron a trabajar en la empresa que fundó esta señora y así se fueron instalando otras pequeñas fábricas y pequeñas empresas y se fueron generando las economías externas necesarias para darle competitividad a esta industria. Esta idea de que la ventaja queda atrapada por las economías externas es la traducción de un término que en inglés es lock-in. Para que tengan en cuenta, si es que lo llegan a ver, el lock-in es esta idea que se da cuando existen retornos crecientes y un lugar, que puede ser una localidad, se queda atrapada en un sendero que no necesariamente puede ser el mejor. Esto se aplica a patrones de especialización nacionales o regionales, también incluso tecnologías, cuando el mercado no selecciona la mejor tecnología, sino que quedas atrapado en una tecnología que es peor, pero como existen rendimientos crecientes en el uso de esa tecnología, terminas usando la tecnología que no necesariamente es la mejor. Y acá vemos cuán importante es la historia para determinar dónde se van a localizar las industrias.
Y a esto se hace referencia cuando se dice que la localización industrial es un fenómeno path dependent o dependiente del sendero previo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que no hay garantías que las industrias se ubiquen en el lugar correcto. Cuando un país logra una ventaja en una industria, la puede conservar incluso si hay otro país que podría producir los mismos bienes de una manera más eficiente. De alguna forma, elude la competencia de otros lugares. Veamos esto con un ejemplo. Pensamos en un caso donde las economías externas son muy importantes y la industria está compuesta por muchas empresas pequeñas. La competencia hace que el precio de las empresas sea igual al costo. Entonces, como dijimos, la curva de costo medio es también la curva de oferta que tiene esta industria, que en este caso tiene pendiente negativo. Vemos que el país 1 puede producir cualquier volumen de producción de forma más barata que el país 2, es decir, que es más eficiente. Esto podría ser, por ejemplo, porque el país ese tiene o puede tener una ventaja comparativa en esa industria, como por ejemplo a través de salarios bajos. Pero pensemos que por razones históricas, el país 2 desarrolla primero la industria del calzado. Teniendo en cuenta que hay comercio y que esa es la demanda mundial del bien X, vemos que si el país 1 por algún motivo no ha desarrollado esta industria, va a ser el país 2 el que la abastezca. Este podría ser el precio al que podría haber producido el país 1, pero que no se observa, ya que en principio el país 1 no ingresa en esta industria, y el país 1, que ingresa después a la producción de ese bien, no puede competir, porque no tiene empresas que generen economías externas. Y aunque potencialmente podría ser más eficiente, no logra hacerlo nunca, porque nunca llega a tener la industria, porque ninguna empresa que va a producir las cantidades iniciales de este bien va a estar dispuesta a pagar un costo tan alto que no va a ser competitivo en el mercado. Entonces, cuando las economías externas son importantes, no se puede determinar a priori el patrón comercial, como si era posible en el caso de ventajas comparativas. También pueden existir patrones de especialización, aun cuando vayan en contra de la ventaja comparativa. Además, las industrias no siempre se ubican en el lugar adecuado y el comercio puede incluso perjudicar a un país. Veámoslo también con un ejemplo. En la situación de la diapositiva anterior, el país 1 importaba calzado del país 2, que abastecía al mercado mundial, a un precio tan bajo que bloqueaba las exportaciones del país 1. Pero si el país 1 impidiera el comercio del calzado, podría abastecer a su demanda nacional, lograr economías externas y finalmente competir con el país 2. Vemos ahí que si puede abastecer a su demanda nacional, el precio al que va a poder ofrecer los productos es menor que el país 2, con lo cual va a poder terminar abasteciendo la demanda mundial de este bien. Algo que hay que destacar es que, aun cuando no hay garantías de que las actividades se ubiquen en un lugar más apropiado, el comercio es beneficioso porque permite concentrar la producción en un único lugar y bajar el costo de estos bienes, más allá de que el lugar sea el mejor para este tipo de producción o no. El mundo es más eficiente, pero no todo lo que podría ser. Como ven, esto es un argumento en favor de la protección comercial, y un contraargumento es que puede ser muy difícil identificar situaciones como las que se dan en los gráficos. ¿Cómo sabemos en la realidad si un lugar es potencialmente más eficiente para producir un bien si nunca lo produjo? Otro argumento en favor de la protección es el argumento de la industria naciente, y este se basa en economías de escalas dinámicas. Vemos que ahora la producción que consignamos en el eje X no es la producción de la industria por periodo, sino la producción acumulada en la industria o en la empresa por periodo. Las curvas que hemos graficado se llaman curvas de aprendizaje e indican el grado en el que los costos medios disminuyen a medida que el país gana experiencia y mejora su eficiencia, aumentando la producción acumulada en la industria. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que si empiezo a producir algo hoy, no voy a ser tan eficiente como podría ser, que se necesita un tiempo para aprender los procesos productivos de la industria y mejorar la eficiencia. Acá vemos un caso donde, de nuevo, el país 2 podría ser potencialmente más eficiente que el país 1 para cualquier nivel de producción. Pero por algún motivo, el país 2 no ha ingresado todavía a esta industria, mientras que el país 1 lleva un tiempo produciendo este bien. En consecuencia, el país 1 se puede ubicar en el punto 1 y abastecer la demanda de este bien
al precio que está indicado en el gráfico. En cambio, el país 2, que todavía no comenzó a producir este bien, enfrenta costos iniciales muy altos y en comparación con el punto 1, el precio al que puede abastecer la demanda es mayor y por lo tanto no va a ser competitivo. Entonces decide, lógicamente, no entrar al mercado. La única manera en que puede entrar al mercado es si su gobierno estuviera dispuesto a suministrar alguna protección comercial mediante aranceles o algún apoyo mediante subsidios durante el periodo de aprendizaje. Entonces, las economías de escala dinámicas que se dan por la producción acumulada en la empresa o en la industria a través del aprendizaje que se da con el tiempo justifican el proteccionismo, tal como justifica el proteccionismo la existencia de economías de escala externa. Hasta ahora todas las teorías que vimos tienen un carácter estático, en el sentido de que suponen un estado de la tecnología dado y que no cambia. Pero la innovación tecnológica es muy frecuente, ya que se suelen dar muchísimos casos de introducción de nuevos productos o productos mejorados, nuevos procesos o procesos mejorados, nuevas formas de organización, nuevas formas de comercialización, y eso puede afectar la ventaja comparativa. Vamos a ver una teoría que explica los patrones comerciales a partir del cambio tecnológico, y esa es la teoría del ciclo de vida del producto. Este enfoque permite explicar mayormente el comercio en productos manufacturados. Lo que dice esta teoría es que los productos manufacturados pasan por un ciclo comercial predecible. Es decir, los productos se originan en el país innovador, que es quien comienza a producirlos, luego a exportarlos, y a medida de que la tecnología madura, las exportaciones de este país pueden disminuir y eventualmente puede terminar siendo un importador neto del producto. Este ciclo predecible se da básicamente en 5 etapas. En la primera, el producto manufacturado se presenta en el mercado de origen. Es decir, es el momento del descubrimiento tecnológico, el mercado para este producto es muy pequeño, todavía está en desarrollo y la empresa o las empresas que lo producen tienen que hacer constantes ajustes para lograr un producto a escala y una tecnología estable. Es por eso que es muy importante estar cerca de los consumidores, los trabajadores tienen que tener también un alto nivel de calificación y el precio del producto suele ser alto. En la etapa 2, el fabricante del país innovador comienza a exportar este bien a países que tienen un ingreso per cápita similar. A medida que el producto madura, la tecnología también madura y el precio cae, existe la posibilidad de empezar a producir en masa este producto. Eso quiere decir que ya no necesitamos trabajadores tan calificados, sino que la producción de este bien se puede empezar a basar en salarios un poco más bajos. Así, las empresas innovadoras pueden incluso establecer sucursales o filiales en el extranjero y se dan procesos de inversión extranjera directa. La empresa innovadora puede tratar de extender su renta de este producto a través de patentes, pero eventualmente otros países y otras empresas van a empezar a conocer el tipo de tecnología y lo van a poder imitar sin problema. Y entonces el país inicialmente innovador va perdiendo la ventaja comparativa y las exportaciones empiezan a declinar. En la última etapa, el proceso productivo se vuelve tan estandarizado que prácticamente cualquier país puede producir este bien. Incluso el país inicialmente exportador puede terminar siendo importador neto de este producto. Decimos entonces que las ganancias del comercio para ese país dependen de la tasa de innovación o de introducción de nuevos productos y nuevos procesos y de la tasa de difusión de esa tecnología a otros países. Otra característica de este enfoque, que después va a ser resaltada por autores evolucionistas, es que es el primer enfoque que tiene en cuenta simultáneamente la exportación y la inversión extranjera directa como modos alternativos de ingresar bienes en un tercer país. Y por último quisiera resaltar otro tema importante, que es que los modelos vistos hasta ahora son estáticos, es decir, no se tiene en cuenta que los recursos necesarios para sostener una ventaja comparativa se pueden crear, desarrollar o importar. Es decir, la teoría de Heck-Sherolin, por ejemplo, ya lo mencionamos, no problematiza, no analiza la dotación de recursos inicial de un país. Lo toma como un dato y a partir de eso sugiere qué es lo recomendable
para hacer. Pero los recursos de los países pueden cambiar y un país puede crear una ventaja comparativa en una industria a través de la movilización de trabajo especializado, tecnología y capital. Esto se conoce como una ventaja comparativa dinámica y la política industrial es justamente el proceso en el cual un gobierno participa activamente en la creación de una ventaja comparativa. Esto puede darse a través de muchísimos instrumentos. Los aranceles son uno de estos instrumentos. También los subsidios y otro tipo de ayuda a las empresas, las políticas tecnológicas, los créditos subsidiados o cualquier otro tipo de política productiva que permita lograr crear una ventaja comparativa en un sector donde antes no existía.